Hola, hola a todos. Pues bienvenidos una vez más a las clases de diseño básico de procesos. El día de hoy vamos a checar acerca de lo que es la parte de evaluaciones de los trenes de separadores. ¿Sale? Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es el que está aquí en pantalla. eh, que en este caso tenemos componentes de A al F con unas fracciones mol. Y vamos a proponer base de cálculo, ¿no? En este caso podemos poner 100 kmol minuto, ¿no? De hecho, funciona con cualquier base de cálculo que tú quieras proponer. Bueno, para esto, aquí tenemos que poner mucha atención, porque, pues, por ejemplo, aquí viene numerado, bueno, no numerado, sino en letrado, del componente A al componente F, y tenemos diferentes puntos de ebullición. Recuerden que los puntos de ebullición de preferencia se tienen que ordenar de manera, pues, creciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el componente E tiene una temperatura de ebullición de 35. El componente C tiene un punto de ebullición de 50. El componente D tiene un punto de ebullición de 55. El componente F tiene un punto de ebullición de 65. El componente A 85 y el componente B 100. ¿Sale? Bueno, pues para todo esto necesito pues sacar el delta T. Primero vamos a hacer el tren de separación para Nadir y Liu. ¿Sale? Bueno, esto lo voy a pasar a mi hoja de Excel, ¿de acuerdo? Para, pues, en este caso proponer las secuencias de separación. Lo primero que tengo que identificar, pues, es claramente el gradiente de temperatura, ¿sale? Este siempre lo vamos a obtener como la temperatura mayor menos, en este caso, la temperatura menor, que en este caso, pues, serían 15 grados Celsius. Y así, sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta, pues, obtener el último, ¿no? 185 son 15. 85 menos 65 son 20, 65 menos 55 son 10, 55 menos 50 son 5, ¿sale? Y aquí tendríamos justamente el delta T. Ok, recuerden que para Nadir y Liu lo primero que tenemos que calcular es un factor F, ¿de acuerdo? Y este factor F pues le corresponde a dependiendo el corte que nosotros queramos realizar, ¿sale? Bueno, aquí por ejemplo voy a poner, no sé, una especie como de separador, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿no? Los bordes externos. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos claramente que aquí en la entrada pues tenemos, o sea, EC de FA y B, ¿no? Esos son los componentes que tenemos aquí en la entrada del separador. Y pues podemos hacer distintos cortes en función de lo que nosotros queramos como realizar, ¿no? Bueno, en lo que podamos plantear. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, bueno, lo voy a hacer aquí en Excel y ya ustedes me siguen más o menos para que podamos checar, ¿no? Ok, entonces quedamos que la parte de F o el factor F en este caso va a ser los cortes, ¿no? En función de lo que nosotros tengamos de el domo y la base, ¿no? Por ejemplo, para el primer corte que va a ser en SE, ¿no? Slash CDFAB, pues obviamente en la parte del domo tendríamos E y en la parte de la base pues tendremos el resto, ¿no? C, D, F, A y B. Entonces el factor F, en este caso para la separación, nosotros lo empezaremos a calcular como la parte de los flujos en el domo y los flujos en la base, ¿no? En este caso los flujos en el domo, pues prácticamente tiene que ser E, ajá, y el flujo en la base, pues tiene que ser C, D, F, A y B. Entonces aquí voy a colocar, no sé, la suma, ¿no? Por aquí rápidamente, la suma de pues estos flujos, ¿no? Desde C hasta B. Y bueno, entonces aquí tendría un factor F de la parte de separación, ¿no? Recuerden que si yo estoy evaluando este de acá, ¿no? Pues entonces yo tengo que colocar el factor de separación enfrente del delta T. Ahora, yo puedo calcular el coeficiente de facilidad de separación simplemente multiplicando lo que es el delta T por mi factor F, ¿no? Y aquí tendríamos esta facilidad, ¿sale? O el coeficiente de facilidad de separación. Voy a hacer lo mismo, pero ahora, por ejemplo, para el siguiente corte sería DFAB con EC. Entonces el corte sería S, justamente, ¿no? Y aquí en la parte de arriba tendríamos EC. Y aquí en la parte de abajo tendríamos, en este caso, DFAB, ¿no? Entonces, aquí el factor de separación, aquí sería, por ejemplo, voy a copiar esta celda de acá. De hecho, pues esto se puede programar sin ningún problema. Pero bueno, ya sería pues que ustedes lo vieran cómo se hace, ¿no?
Ok, entonces aquí serían los flujos en el domo, el de E y el de C. Ajá. Y este de acá sería a partir de la suma de D, F, A y B. ¿De acuerdo? Entonces el factor me corresponde a 0.4285. Y para obtener el coeficiente de facilidad de separación, pues prácticamente tendría que multiplicar mi delta T por F. Y esto me daría origen a un coeficiente de facilidad de separación de 2.14. Ok. Entonces lo mismo lo voy a hacer para ahora la siguiente separación, que sería en este caso FAB en la parte del domo. Ajá. Y en la parte de arriba sería EC y D, ¿no? Ahora voy a evaluar justamente esta separación. Ahora la separación sería el corte justamente aquí en SD, FAB. Entonces aquí pues vamos a aplicar exactamente lo mismo. En la parte de arriba, ¿no? Lo que les comentaba, ahora sería H6, H7 y sería H8 también, ¿no? H8 le corresponde a D, al valor del flujo de D, entre pues obviamente la suma de F, A y B. Ok, entonces aquí todavía me da un factor de 0.8181. Recuerden que ese factor no puede dar mayor a 1, entonces tendremos que elevarlo a la menos 1, sacarle el inverso, ¿no? Bueno, entonces queda exactamente igual. Vamos a multiplicar el delta T por este de acá, lo que me daría origen a un valor de coeficiente de facilidad de separación de 8.1818. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con el siguiente. El siguiente, o la siguiente separación, sería en SD, ahora en F. O sea, queremos en este caso que F se vaya a la parte del domo. Entonces el corte sería ahí, entre F y A. Entonces en la parte de arriba tendremos SDF y en la parte de abajo tendríamos A y B. Ajá. Ok, espero que más o menos me vayan entendiendo. Ahora, esto de acá no, pues no lo estoy poniendo, por ejemplo, como en el apunte de lo que tenía en PowerPoint. Pero bueno, espero que ustedes me vayan siguiendo, ¿no? Ok, entonces aquí el factor F, en este caso, pues va a ser la suma, ¿no? De H6 hasta H8. Entonces aquí sería H6, H7, H8. Y ahora H9, que sería el flujo de F, que son los flujos del domo. Y en la parte de la base nada más sería pues el flujo de F, A y B. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, ya me sale un valor de 1.2222. Por lo que yo realmente aquí tendría que elevar esto a la menos 1. ¿Sale? Porque quiero que pues obviamente se garantice esta parte. Entonces el factor sigue siendo 0.8181. Multiplico el valor F por el valor de delta T y obtendría un valor de 16.3636 aproximadamente. Bueno, ya casi terminamos. En este caso, bueno, para evaluar el primer separador. Entonces, por ejemplo aquí, algo que tengo que observar de cerca es la parte, pues, que bueno, si aquí me dio a la menos 1, pues también tengo que irme a la menos 1 para este lado, ¿no? Entonces voy a agarrar igual, ¿no? Si termino, si quieren, de hecho lo puedo copiar exactamente, ¿no? Digo, lo estoy haciendo aquí en Excel al final del día, pero bueno, como tal, insisto, esto pues, lo podemos hacer a manita, ¿no? Sin ningún problema. Yo lo estoy haciendo aquí porque lo considero un poquito más sencillo, al menos de presentar, pero bueno, es para la parte de la clase, ¿no? Entonces, en la parte del domo tendríamos H6, H7, H8, H9 y H10, ¿de acuerdo? Que sería el flujo de A. Y en la parte de abajo, pues nada más tendríamos H11. Ajá. Bueno, el corte, que no lo moví, sería aquí SDF slash A entre B. Y aquí tendríamos A también. Y aquí en la parte de abajo tendríamos solamente B, que es el componente, pues obviamente más como tal, el que tiene la temperatura de ebullición más alta, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a dar origen a un nuevo factor, vamos a multiplicar, ¿no? Para dar origen al nuevo coeficiente factor de separación y tendríamos pues estos valores aquí, ¿sale? Bueno, claramente el valor del coeficiente de separación más alto pues le corresponde a el corte entre F y en este caso y A, ¿no? Entonces nosotros tendríamos como el valor del coeficiente de facilidad de separación más alto se encuentra entre A y F. Entonces la separación o la primera separación que nosotros tenemos que colocar sería ECDF, ¿no? Aquí slash
AB. Entonces en la parte de arriba nos iríamos con S, D, E y F, S, E, C, D y F, y aquí tendremos A y B, ¿sale? Bueno, ahora, claramente no estoy poniendo como tal, pues flechitas, ¿no? Pero espero que se vaya entendiendo. Ok, entonces aquí por ejemplo, nosotros vamos a estar alimentando a y B. Entonces aquí por ejemplo no tengo que hacer el método NaDDLU, porque pues en este caso pues lo puedo pues separar fácilmente. Entonces en la parte de el domo vamos a tener A y luego acá tendríamos B. Así de sencillo. Y pues ya, ¿no? Aquí ya habríamos terminado para la cuestión, por ejemplo, de lo que es esta separación, al menos para A y para B. Bueno, ahora, para lo que tenemos de S, D y F, pues entonces aquí sí tenemos que volver a aplicar otra cosa, ¿no? Aquí voy a poner, no sé, un separador más, creo que se medio entienda qué es lo que quiero hacer. Y entonces aquí, pues como tenemos S, D y F, pues claramente tenemos que volver a aplicar esto de acá, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a poner mi tabla para la segunda separación. Y ahora lo siguiente pues sería nada más participar entre los componentes que tenemos de S, D y F, ¿no? Entonces esto de acá lo voy a eliminar, ¿no? Lo elimino, bueno, lo voy a eliminar. Pues delete, ¿no? Nada más. Ok, entonces quito esto de acá. Le voy a quitar el relleno. Sin relleno. Y sin bordes, ¿no? Okay. Ahora sí, entonces lo que yo quiero separar ahora se llama pues justamente S, D y F. Entonces aquí pues voy a empezar a resolver los valores pues establecidos prácticamente aquí, ¿va? Ok, entonces para los siguientes cortes, por ejemplo, el punto 22 pues ya quedó prácticamente. Este de acá pues está o da mayor en este caso a 1. Entonces tendremos que quitarle esto y volvemos a ponerlo a menos 1. Y me da .833. Luego nos vamos a ir para la parte de F. Este de acá pues también me da mayor en este caso a la parte de 1. Y nos iríamos en este caso a la menos 1, ¿no? Entonces me dan los factores de .2222, .83, .2222 y los valores del coeficiente de separación de, en este caso 4.16, ajá, que sería en este caso pues obviamente el mayor. Entonces el corte nosotros lo llevaríamos justamente aquí. Ahora, si se fijaron, pues prácticamente como quité algunos adyacentes, pues prácticamente los valores de F y todo eso pues se mantuvieron constantes mientras tenga las fórmulas correctas. Entonces bueno, es para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? Entonces la separación, digamos, correcta sería con D y F y E y C. Entonces aquí en la parte del domo, ¿no? Tendríamos E y C, ajá, y en la parte de la base tendríamos D y F, ¿de acuerdo? Entonces por ejemplo aquí, bueno, voy a quitar un poco, voy a poner nuestro dibujito un poco más para acá. Aquí se me hace un poquito, no le puse flechito, eso perdón, pero espero que aún así se pueda comprender. Entonces pues el corte lo voy a hacer aquí, ¿no? En D y ¿qué? En D y C. Entonces tendremos S, D, F, ¿de acuerdo? Luego nos iríamos para la parte de este lado. Bueno, no sé, por ejemplo aquí, no sé, para el corte de S, que es el primero, lo que tendría que hacer pues es colocar el valor, por ejemplo, de lo que sería E, ¿no? Que sería el flujo que esté acá, que sería P10, entre pues obviamente la suma de estos de acá, que sería 20, 15, 10. Luego para el segundo corte, que sería este de acá, pues yo tendría que colocar el valor de EC, o sea 10 más 20, y entre 15 más 10. Aquí por ejemplo me dio un valor mayor a 1, por eso lo elevé a la menos 1. Pero bueno, hice exactamente el mismo procedimiento, nada más que como tal pues no lo desarrollé desde cero. Entonces espero que se entienda, ¿sí? Bueno, si no, chequen el método NaDDLU, perdón, que se encuentra también en el canal. Bueno, pues al final más o menos voy a tener por aquí. Entonces aquí me falló. ¿Por qué no hice antes los dibujos? Bueno, no lo sé. Bueno, entonces aquí vamos a tener E y aquí vamos a tener C, ¿no? E y luego acá C. Y aquí no tengo que aplicar NaDDLU porque pues prácticamente nada más son dos componentes. Al igual que aquí, ya no aplico NaDDLU, aquí no sería D.
y luego acá F, ¿sale? Bueno, entonces por ejemplo aquí ya tengo la cuestión de las separaciones. O sea, en realidad ya no tengo que aplicar nadir-iliu en ningún otro punto. Esto se da inmediatamente así, ¿de acuerdo? Entonces mi tren de separadores sería, alimentamos SDF y cortamos con AB, ajá, y luego nos vamos a ir con la parte de SDF. Entonces cortaríamos justamente entre C y D y se originaría pues dos corrientes, la de S y la de DF. Y luego S lo cortamos en E y C y DF, ya no se necesita hacer nadir-iliu. Y para AB pues tampoco se necesita ya hacer nadir-iliu prácticamente, ¿sale? Entonces este que tenemos aquí sería mi tren de separadores, ¿va? Ahora voy a plantear esto mismo, pero ocupando la parte de las reglas heurísticas, ¿sale? Ahora, ¿por qué? Porque el chiste es generar otro tren de separadores y evaluarlo, ¿no? Que es el chiste del video del día de hoy. Aparte, practicar un poquito más. Entonces, por ejemplo, con reglas heurísticas, igual, el orden tiene que ser exactamente el mismo y tengo que aquí aplicar, ¿no? Más o menos, pues, ¿qué es lo que yo podría como tal afirmar de la parte de reglas heurísticas para pues tomar una decisión y sobre todo que me genere otro valor, ¿no? Otro tren de separadores, otro tren de separadores. Bueno, por ejemplo, flujos abundantes tengo el de 20 y el de 20 y el de 25, ¿no? Entonces como tal no puedo separar el flujo más abundante porque pues está aquí en 25, es uno de en medio, no se puede, ¿no? En cuanto, por ejemplo, flujos equimolares, tenemos 10, 20, 30, 45, 55, 80, 100, ¿no? O sea, tenemos 100 en este caso kilovoltios, podemos partir 50-50, sin embargo, no lo tenemos aquí, pero tenemos una aproximación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo plantear esa separación de mitad y mitad, o un flujo en este caso más o menos equimolar, porque aquí tendría 10, 20, 30 y 15 son 45, y en esta parte de acá serían 10, 25 y 20, ¿no? Entonces, la primera separación que yo voy a plantear aquí sería flujos equimolares, aproximadamente equimolares, ¿no? De un lado, yo tendría S y D, que tienen un flujo, en este caso, de 45. Entonces aquí voy a poner corte 1, ¿no? Corte 1, flujos equimolares. Flujos equimolares. Entonces sería el primer corte que yo haría, ¿va? Ok, entonces aquí se separaría SD y aquí se separaría con FA y B, ¿va? Ok, ahora, ya que tenemos SD, FA y B, si queremos lo podemos aislar, de hecho sería como lo mejor para que más o menos yo me diera cuenta, ¿no? De cómo va el desarrollo prácticamente. Entonces lo voy a aislar, por ejemplo, por acá abajito, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, tenemos SD y aquí tenemos, por ejemplo, la separación más sencilla, ¿no? La separación más sencilla, pues claramente sería aquí en C. Entonces aquí lo voy a poner. Entonces, en reglas heurísticas para el corte 2, en donde tenemos S y D, entonces voy a colocar lo siguiente. Ok, voy a llevar a cabo la separación más sencilla, que es entre C y E. Entonces, aquí voy a colocar siguiente separación, E, C y D. ¿De acuerdo? ¿Por qué E, C y D? Porque sería la separación más sencilla. ¿De acuerdo? Porque la separación entre C y D es de 5 grados Celsius, uso ese delta, y la separación que hay entre E y C tiene un delta de 15, entonces es la separación más sencilla. Entonces aquí vamos a ponerle separación más sencilla, o lo contrario, que sería deja el más difícil para el final. Entonces tendremos E, C y D, y aquí pues ya no tendríamos de otra, ¿no? Que de este separador, por ejemplo, ya no existe. Lo voy a borrar y tendríamos, bueno, de este lado obtendríamos E, de este lado obtendríamos C y D, y luego separaríamos C y separaríamos D prácticamente, ¿sale? Ahora los dibujo en el PowerPoint. Bueno, ahora nos vamos a ir a la parte de FA y B, e igual pues voy a aislar los valores para FA y B. Entonces, por ejemplo, aquí para FA y B voy a poner aquí su tablita para pues argumentar algo, y más o menos me queda así, pero vamos a dejarlo con solo valores, ¿no? Bueno, entonces igual voy a poner el título
porque si no, no voy a saber qué son esas columnas. Bueno, entonces tendríamos aquí lo siguiente. Todos los bordes, bueno, F, pues obviamente no tiene un delta T, entre 85 y 65 también, y entre 100 y 85 también. Bueno, aquí por ejemplo, pues prácticamente nosotros tendríamos igual, o podríamos aplicar exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a quitar, en este caso, o vamos a llevar a cabo la separación más sencilla, aunque aquí es de 20 a 15, pues no aplica tanto, o sea, las dos separaciones no son tan complicadas, porque tienen un rango, pues, bastante interesante en cuanto a la parte de separación. En cuanto a lo de flujos, por ejemplo, yo tengo acá 20 kilomol contra 25, ¿no? 25 y 10. Entonces también podría poner como más o menos equimular 35-20, pero pues no tanto porque en realidad ya es 1.5 el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a argumentar exactamente lo mismo, que en este caso sería, voy a llevar a cabo la separación más sencilla. Entonces aquí voy a poner corte 3 y aquí vamos a poner separación más sencilla, ¿vale? Ese sería, bueno, al menos mi argumentación, ¿no? Entonces el corte sería en F y A. Entonces aquí vamos a poner F slash AB, y entonces en la parte de arriba tendría F y en la parte de abajo tendría A y B. Ok, entonces al final nosotros tendríamos por acá pues otra columna más en donde estaríamos alimentando A y B. A y B, A y B, A y B. Espérame tantito. Aquí está. Entonces A y B pues prácticamente lo tendríamos A en la parte del domo y B por la parte de la base. Y ya. ¿Sale? Ahora, voy a hacer algo importante aquí. Y voy a hacer la parte de por los flujos, ¿no? Voy a identificar lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos como tal los flujos que sería S de F A y B. Y aquí tenemos 100 kmol hora, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos E, C y D, que sería 10, 20 y 15, que serían 45. O sea, simplemente voy a colocar los valores. Luego acá E solito pues es 10. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? Por ejemplo, acá C y D pues son 35, ¿de acuerdo? Y bueno, acá como tal ya no es necesario poner a los individuales, pero lo voy a hacer de todas formas, ¿no? C es 20, solo para corroborar que efectivamente lo estoy haciendo bien. 15, luego acá pues tiene que ser 55, si es que no miento. 10, 25, 20, por eso aplicamos la separación más o menos equimular. Luego acá en F son 10. Para A y B en este caso serían la parte de 45. En este caso son pues, los más abundantes también, como tal. Y luego en la parte de la separación tendríamos A y B. A tiene un flujo de 25 y B tiene un flujo de 20. Bueno, les digo, como tal, a mí lo que me interesa pues prácticamente es la alimentación a la parte del separador, ¿va? Bueno, entonces me voy a ir un poquito a la parte del PowerPoint. Eso también ahorita lo voy a colocar. De una vez lo colocamos, ¿no? Pues, ¿qué me cuesta? Entonces tenemos son 100 kmol aquí a la entrada. 100. Luego S, D y F son 10, 20, 30, 40, 55. Y acá serían 45. ¿Sale? 45. Luego nos iríamos para S. S tiene 85, ¿no? Y luego, chinga, ¿por qué ese 85? 30, ¿no? Estoy sumando las temperaturas de ebullición. Qué error. 30, ahí está. Y D y F pues serían 25, ¿de acuerdo? Y acá pues obviamente son para A y B 20 y 25, ¿no? O 25 y 20 respectivamente. Bueno, los voy a colocar 25 y 20, que son kilomol minuto. Acá de este lado, insisto, voy a terminar de colocar estos valores simplemente para que como que se vean los flujos, ¿no? Aquí por ejemplo voy a poner el de C aquí adelante porque abajo tengo D, serían 20. Y luego el de D serían 15 y acá 10. Bueno, total que ahí están los valores, ¿va? Ahora, voy a evaluar justamente lo que son las separaciones, ¿sí? Voy a evaluar mis separaciones como tal. Entonces, para poder evaluar o para poder llevar a cabo la parte de lo que es qué separador me conviene más, pues hay dos métodos, ¿de acuerdo? Uno utilizando lo que es la parte
de volatilidad relativa, ¿no? Y otra pues es en función de la parte de los cortes. Bueno, nosotros vamos a tener el costo relativo de separación y lo voy a colocar aquí. El costo relativo de separación es la sumatoria de el flujo total de la alimentación del separador entre el delta T del corte. Entonces, para cada separador que yo tenga, en este caso, voy a calcular un costo relativo de separación. Entonces, por ejemplo, para la primera ruta, y que es la heurística. En la heurística tengo ese separador, sería un costo relativo aquí. Aquí pondría, ¿no? Costo relativo de separación. CR, costo relativo de separación, 1. Ajá. Luego, para el siguiente separador, que sería SD, pondría costo relativo de separación 2. Luego, para este separador más, pondría costo relativo de separación 3. Y finalmente pondría aquí costo relativo de separación 4, porque aquí hay otro separador. Y finalmente, para el separador de A y B, el costo relativo de separación, en este caso, 5. ¿Sale? Entonces, para cada separador voy a tener un costo relativo de separación. ¿Sale? Bueno, entonces fíjense bien cuál es la fórmula. Dice, es el flujo total de alimentación de separador entre el delta T del corte. Bueno, entonces voy a tratar de traer estas imágenes para acá y voy a escribir sobre de ellas para que podamos entender un poquito mejor. Bien, voy a empezar con el de las reglas heurísticas, ¿no? Entonces voy a poner acá costo relativo de separación para el tren de las reglas heurísticas. Ok, entonces voy a empezar con este tren, ¿de acuerdo? Ok, entonces voy a empezar con dicho cálculo. Entonces vamos a ir para acá y voy a colocar primero. Bueno, voy a insertar una fórmula y voy a colocar costo relativo de separación, en este caso 1. Y recuerden cuál es mi fórmula, ¿va? Mi fórmula es el flujo total de alimentación del separador entre el delta T del corte. Entonces vamos a ir primero pues, al flujo total de separación. Entonces el flujo total de separación para lo que son reglas heurísticas, el primero serían 100 kmol. Estoy alimentando 100 kmol. Ojo, tengo que colocar el flujo total de alimentación del separador. Entonces voy a colocar aquí que alimenté 100. Esa es mi base de cálculo, ¿va? Ahora, el delta T. Para el primer corte que tenemos para reglas heurísticas es entre D y F. Entonces el delta que yo voy a colocar siempre tiene que ser el que se encuentra respecto a la parte de F, que es el que tiene la mayor temperatura de ebullición. Entonces, por ejemplo, acá yo no lo había colocado, por cierto. De hecho, mejor voy a copiar este de acá y lo voy a indicar porque justamente no había puesto todos los partes de los cortes. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí quiero que pongan mucha atención, ¿vale? Y si es necesario, pues que lo regresen, entonces regresenlo, ¿no? El video. Ok, entonces por ejemplo acá, de este lado, yo voy a empezar con mi primer separador. Mi primer separador fue S y D. E, C y D. Ajá. Corte F, A y B. Entonces el corte es entre D y F. Entonces, como F es el que tiene mayor temperatura de ebullición, entonces me voy a ir en donde está el corte de F. Aquí está. Entonces, aquí yo logro ver que justamente ahí está el corte. Entonces, aquí voy a tomar el delta T justamente de este corte, que sería el de 10, ¿de acuerdo? Entonces voy a agarrar y voy a irme a la parte de este lado, ¿no? CRC entre 10, entonces estamos hablando de un costo relativo de separación de pues prácticamente 10, ¿de acuerdo? Ahí está, costo relativo de separación. Y bueno, aquí tendríamos justamente el primer valor de CRS. Ok, ahora vámonos con los separadores 2 y con los separadores 3. Entonces, por ejemplo, para el separador 2, nosotros estaríamos hablando de que se alimenta, este es el separador 2. Igual si quieren colocar separador 1, separador 2 y todo eso, pues estaría formidable, ¿no? Porque así vamos reconociendo pues cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, para el separador 2, nosotros tenemos que en la alimentación tenemos un flujo de 45. Entonces aquí voy a colocar flujo total al separador 2 es 45 y el delta de temperatura es entre E y C, ¿de acuerdo? Entonces aquí este sí lo puse, entre E y C, pues C tiene la temperatura de ebullición más alta y obviamente aquí está el corte, que sería 15. Entonces me voy para acá, voy a colocar este delta T y sería 45 entre 15, en este caso sería 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahí está el costo relativo de separación del separador 2. Vámonos con el separador 3.
Para el separador 3, obviamente tengo que identificarlo antes. El separador 3 es el que voy a manejar este de acá. Y yo propondría pues obviamente el valor de alimentación de 55 porque es lo que vale F, A y B. O sea que voy a poner 55. Y ahora yo voy a ver en función del delta T. Como el corte fue entre F y A es el que tiene la temperatura de ebullición más alta, que sería este de acá. Entonces este delta T le corresponde al de 20, ¿sale? Entonces acá nos vamos a este lado y yo colocaría 55 entre 20. Entonces 55 entre 20, pues como ya no me acuerdo cómo hacer las divisiones, lo voy a calcular aquí de una vez. 55 entre 20 y me da 2.75. Entonces este de acá sería 2.75. Bien, me faltan ahora el costo relativo de separación del separador 4 y del separador 5, ¿va? Bueno, aquí obviamente pues es un poquito ya más sencillo, porque prácticamente ya nada más son las separaciones finales, ¿no? En este caso ya separador 4, igual hay que identificarlo, dónde está y todo eso. Entonces, separador 4 alimentamos 35, ¿de acuerdo? Entonces estamos alimentando 35 y mi gradiente pues obviamente es el que hay entre C y D. Entonces el que hay entre C y D se coloca aquí, ¿no? Entonces D tiene 55 grados, C tiene 20, 55 menos 50 son 5. Entonces el delta T entre estos dos pues sería de 5. Entonces aquí lo voy a colocar y me queda aquí de este lado que son 35 sobre 5. Me quedaría un costo relativo de separación de 7. Bien, entonces ya para la parte final ya nada más tendré que colocar el costo relativo de separación para la parte de 5. Ajá. Y aquí por ejemplo para la parte de 5 pues es mi separador 5 de este lado, que no lo había en este caso identificado. Entonces lo voy a colocar aquí, lo voy a centrar y estoy alimentando 45, ¿no? 45, bien. Entonces aquí voy a poner alimentación al separador 45 y mi delta T pues es entre A y B. Entre A y B hay una separación de 15 grados Celsius, ¿no? Si entre 185 pues son 15. Entonces aquí voy a colocar 15. Entonces son 45 sobre 15 y tendremos un costo relativo de separación de 3, ¿de acuerdo? Entonces, ya que obtuve todos los costos relativos de separación, pues voy a sacar justamente la sumatoria o el costo relativo de separación total. Entonces, voy a sumar todos los costos relativos de separación para obtener el total, ¿de acuerdo? Entonces, el costo relativo de separación para el tren de la parte de heurísticas va a ser el siguiente, ¿no? Son 10 más 3 más 2.75 más 7 más 3 y esto daría igual a 13, 15.75, 22.75, 25.75 y ese sería el costo relativo de separación para el tren de reglas heurísticas, ¿no? Entonces aquí lo voy a calcular rápidamente con Excel, nada más para, insisto, hacerlo más rápido, ¿no? 100 entre el delta T. El primer delta T quedamos que fue este de acá, el de 10. Luego el costo relativo de separación de 2. Este fue, estamos alimentando 45 kilomol. Y lo voy a hacer entre este delta que son 15. Entonces aquí serían 3. Luego el costo relativo de separación 3 ya lo tengo. Luego el costo relativo de separación 4 es 35 entre lo que hay entre C y D, que en este caso sería 5. Y el costo relativo de separación 5 sería 45 estamos alimentando entre 15, ¿no? Entonces aquí voy a colocar el primero, ¿no? Para poder compararlos aquí en medio. Y le voy a poner costo relativo de separación de las heurísticas, ¿no? Entonces aquí hay CRS, perdón. Entonces aquí voy a colocar, en este caso, los costos relativos, ¿no? 10 más el de separación 2 más el de separación 3 más el 7 más el 3. Y aquí está, ¿no? 25.75 sería el costo relativo de separación para el tren de heurísticas. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a calcular el costo relativo de separación para Nadir y Liu. ¿Sí? Entonces, para Nadir y Liu, igual, prácticamente aquí, pues es lo mismito, ¿no? Entonces voy a empezar con colocar, ¿no? Cuántos costos relativos de separación prácticamente son. Ser RS1, porque este sería el separador 1. De hecho son los mismos, ¿no? Si quiero separar la misma cantidad de
de sustancias, pues tiene que ser exactamente el mismo número de costos. Separador 3, aquí no lo estoy nombrando. Acá tendría el separador 4 y acá el separador 5. Ok, entonces aquí por ejemplo tendría esta parte por acá, tendría esta parte por acá. No estoy centrando, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar con el costo de separación, pero para Nadir-Helium. Entonces voy a poner acá de este lado y costo relativo de separación tren de Nadir-Helium. Ok, bueno, entonces espérame tantito. Ahí está. Ahora sí, pues voy a empezar. Costo relativo de separación 1. El costo relativo de separación 1 pues es 100. O sea, los flujos no van a cambiar, al menos aquí. Y el delta T, yo estoy haciendo la separación entre F y A. Entonces el punto de ebullición más alto pues es el de A. Entonces el delta T que voy a tomar es el de A, que sería 20. Entonces el costo relativo de separación sería 100 entre el delta T, que es el de 20, ¿no? Y esto me da un valor de 5. Y aquí lo voy a poner, ¿no? Entre 20. Entonces el costo relativo de separación es 5. Ok, vámonos con el costo relativo de separación 2. Estamos alimentando 55 y el corte lo estoy haciendo entre C y en este caso D. Entonces voy a poner aquí costo relativo de separación 2 sería los 55 entre, pues obviamente la temperatura de ebullición sería 55 la más alta, que es la de D. Entonces el delta T que le corresponde es el de 5. Entonces el costo relativo de separación sería de 11. Entonces aquí me voy a la parte de lo que estoy haciendo por acá, serían 55 y el delta T 5. Esto me daría un costo relativo de separación de 11. ¿Va? Bueno, ahora vámonos con el costo relativo de separación 3. CRS3. El flujo que estoy alimentando son 45. Ajá. Que es este de acá. Y obviamente las separaciones entre A y B. Pues las separaciones entre A y B. Entonces el delta pues es este de acá, que sería el de 15. ¿Sale? Bueno. Entonces me iría para acá y el costo relativo de separación sería 3. Entonces vuelvo a repetir. A y B tienen un flujo de entre los dos de 45, es lo que estamos alimentando. Y las temperaturas que tenemos, por ejemplo, de hecho lo puedo ver también en la tablita de por acá. Mira, entre A y B, el que tiene mayor punto de ebullición es el de 100. Entonces 100 menos 85, su delta que estamos cortando pues sería en 15. ¿Sale? Entonces por eso voy a colocar aquí el 15. Entonces 45 sobre el valor de 15, que es el valor de delta T, y me daría un valor de 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí, ya que tengo el costo relativo de separación en 3, ya me iría a sacar el costo relativo de separación en 4, CRS4, y el costo relativo de separación en 5. Entonces, para el costo relativo de separación en 4, estamos alimentando la columna 30. Ajá. Y las separaciones entre E y C. C tiene una temperatura de ebullición de 50, E de 35, la diferencia pues es 15. Entonces aquí voy a colocar y el costo relativo de separación sería de 2. Entonces sería, vamos a pasar a PowerPoint. Tenemos costo relativo de separación 30. Este sería el flujo de E y C. Y el delta T, que vemos que es en este caso de 15. Ay, ya se movió. 15. Entonces 30 entre 15 tendríamos un valor de 2. Entonces este costo relativo de separación sería el de 2 y ya casi terminamos. Ahora vámonos con el costo relativo de separación 5. Para D y F, pues claramente aquí tendríamos 25 alimentado a esta columna. Y D y F, el que tiene mayor temperatura de ebullición pues es F. Entonces F tiene una temperatura de ebullición de 65. 65 menos 55, el delta T que tengo que tomar pues es el de 10. Aquí está. Entonces aquí voy a colocar este costo relativo de separación 5. Entonces voy a ir a PowerPoint. Alimento a F 25. Y el costo, el delta T, quedamos que da el de 10. Entonces 25 sobre 10, 2.5. Bueno, entonces voy a calcular el costo relativo de separación para Nadir-Helium. Lo voy a colocar por acá, Nadir-Helium. Y en ese caso sería el 1, sería 5, luego 11, luego sería 3, luego nos iríamos para 2 y luego para 2.5. ¿De acuerdo?
En este caso 5 más 11 son 16, 19, 21, 23.5. Al menos es lo que yo obtengo más o menos. Entonces ahora, como no confío a veces en mis cuentas mentales, pues voy a sacar el costo relativo de separación, pues sumando con el Excel. Sería este, más el 2, más el 3, más la parte de 4, este de acá, más la parte de 5. Y ahí estaría, ¿no? 23.5. Efectivamente, me dan costos relativos de separación, pues no tan separados, ¿no? O sea, en realidad no hay ninguno que digas, oye, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir obviamente con la parte de el factor, ¿no? ¿Cuál de los dos costos relativos de separación es menor? No, pues el de Nadir y Liu. Ok, por lo tanto, ese es el tren de separadores que me conviene más, como tal, evaluándolo, ¿no? Bueno, entonces se fijan, este ejercicio fue prácticamente Nadir y Liu con reglas heurísticas, y ahora ya los estoy evaluando. De preferencia, cuando vemos las opciones, ¿no? Con reglas heurísticas o con Nadir y Liu, pues me tienen que dar dos trenes distintos para que yo los pueda evaluar y para que así yo pueda decir que me conviene más uno de los dos trenes, ¿no? En este caso el tren que me conviene más pues es el de Nadir y Liu. Pero bueno, pues ya llegamos al final de esta explicación. Espero que les haya gustado y la hayan entendido. Les aconsejo que pues, intenten hacer una hoja de cálculo simplemente para, en este caso, practicar. Y claro, si pueden mejorar esto, estaría pues perfecto, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos a la siguiente.